Bleach The Diamond Dust Rebellion resumen. La película comienza en la Sociedad de Almas con unos soldados transportando un objeto misterioso de la familia real. Entonces, por eso mismo es por lo que al Escuadrón 10 le encargaron la misión de proteger ese objeto valioso, el Oin. Unos Shinigami de relleno le preguntan a Rangiku qué es el Oin y quién está al mando de la operación. A lo que la teniente responde diciendo que la orden viene directamente de la familia real, y que el Oin es un artefacto muy valioso el cual nadie fuera de la familia real tiene permitido ver. Tanto es así que cada 100 años cambian su ubicación sin avisarlo. Aunque Rangiku dice que lo verdaderamente importante es que le asignaron la misión al escuadrón y ya. Luego de eso vemos al capitán Hitsugaya, y a Rangiku yendo hasta donde él para avisarle de que todo andaba normal. Hasta que de pronto los atacan. Pero al parar Toshiro a uno de los misteriosos atacantes, este le dice al capitán que no había cambiado nada. Entonces Toshiro se pone en modo melancólico edgy y va tras el misterioso hombre. Al poco de eso aparece nuestro prota, Ichigo, en un bosque cerca de su casa, y se da cuenta de que por la cara hay una especie de barrera rara en el camino, la cual corta y le lleva a este lugar en el que se encuentra la fuerza secreta junto con su capitana Soifon, quien le explica a Ichigo que lo que pasó es que robaron el sello del rey. Pero Ichigo, al preguntarle el porqué, hace que Soifon haga una especie de jutsu para devolver a Ichigo a donde estaba. Y al poco de eso se encuentra con Ishida y además aparece Toshiro desmayándose frente a ellos. Al mismo tiempo, en la Sociedad de Almas hay una reunión entre capitanes, donde, después de una discusión en la que culpaban a Toshiro de lo ocurrido, el capitán general Yamamoto da la orden de capturar al capitán Hitsugaya y recuperar el Oin. Entonces el Escuadrón 10 les obedece aceptando su arresto y entregándole su Zanpakuto. Volviendo con Toshiro, este despierta en la casa de Ichigo, quien le dice que lo encontró tirado en el camino llevándolo hasta su casa, y que descanse porque Orihime vendrá pronto para curarlo. Aunque obviamente Toshiro no hizo caso y se fue de la clínica Kurosaki. Pero como Ichigo ya se esperaba que hiciera algo así, lo estuvo esperando y le dijo que si todo lo que estaba haciendo era por un tal Kusaka. A lo que Hitsugaya responde diciendo que es alguien que fue asesinado hace mucho tiempo. Luego sabremos por quién. Pero como Ichigo intentó detener al capitán, este lo ataca diciendo que no se meta, para que después aparezcan estas dos pibas, que no sé muy bien si son Hollow, Vizard, Arrancars o qué cojones, pero bueno. El tema es que quieren llevarse con ellas a Hitsugaya, y entonces a Toshiro se le ocurre la increíble idea de atacar a Ichigo en vez de ir con él. Así que como Toshiro atacaba a Ichigo, las pibas aprovecharon el bug y lo intentaron rematar. Digo rematar porque aunque lo hirieron un poco, este les lanza unos Getsuga Tensho para defenderse. Tras eso, Ichigo se desmaya y Hitsugaya aprovecha para huir. Al poco de eso, Ichigo despierta gracias a que... Aunque lo importante, y casi se me olvida mencionarlo, es que nos cuenta la historia de cómo Toshiro conoció a Kusaka, se terminaron haciendo amigos y cómo ambos, no sé cómo ni por qué, despertaron y tenían la misma Zanpakuto. Por eso tuvieron que pelear para decidir quién iba a ser el único dueño de Hyorinmaru, ya que según las reglas de la Sociedad de Almas no podían existir dos Shinigamis con el mismo poder. Así que el duelo lo ganó Toshiro. Tras esto, volvemos al presente en la Sociedad de Almas, donde Renji se fue para hablar con Rangiku, y el teniente Omaeda les cortó el paso. Pero como ahí estaba el cabroncete del capitán Kyoraku y su teniente Nanao, les dejó ir hasta donde Rangiku, y entonces Renji le contó todo. Pero Rangiku, medio deprimida, les dijo que nunca escuchó el nombre Kusaka, y que ella no sabía tanto del capitán Hitsugaya como creían. Aunque al llegar la noche, Nanao por fin descubre la identidad de Kusaka, que como ya dijo Hitsugaya, fue asesinado hace tiempo, pero apenas hay registros sobre él. Así que Kyoraku sale un rato a tomar el aire, para casualmente encontrarse con Kusaka, quien le dice a Kyoraku que va a ser asesinado por Toshiro Hitsugaya,
para después atacarle con Hyorimaru. Aunque las sospechas del capitán Sunshui terminaron cuando este mismo le cortó la máscara a Kusaka y descubrió quién es en verdad. Al mismo tiempo, el teniente Hisagi, Kira y otros Shinigami llegan hasta donde Toshiro para pedirle amablemente al capitán que se entregase. Como era de esperar, este no lo hizo, y aun herido, derrotó a todos. Volviendo a la sociedad de almas, vemos que Kyoraku, por despistarse, terminó siendo derrotado por Kusaka, y como usaron a Hyorimaru para ello, sospechan todavía más de Toshiro. Así que entonces cambian la orden de captura por la de ejecución si el capitán Hitsugaya llegara a resistirse. Al día siguiente, Rukia despierta a Ichigo para avisarle de todo lo sucedido. Aunque mientras escuchaban el audio de Renji, estos son atacados por estas feministas y Kusaka. Pero Byakuya salva la reputación de Hitsugaya diciendo que la pelea de Kyoraku y la del teniente Hisagi sucedieron en periodos de tiempo muy parecidos, además de lugares distintos, por lo que no pudo haber sido Toshiro. Así que estos van a visitar al capitán Kurotsuchi para terminar de confirmar si pueden existir dos Zanpakutos gemelas. Ahora, volviendo con Ichigo, este termina siendo congelado por Kusaka al distraerse por haber podido ver su pasado. Pero al despertar, se encuentra después de mucho tiempo con Zangetsu. Y después de hablar un rato, Ichigo termina entendiendo el razonamiento de Toshiro al recordar la muerte de su madre y su infancia. Entonces Ichigo, usando su Bankai, rompe la prisión de hielo y enfrenta a las feministas, ya que Kusaka se había ido a donde Toshiro para intentar convencerle de que estuviera de su lado. Así que Kusaka y Toshiro se van hasta la Sociedad de Almas, en donde Kusaka le explica a Hitsugaya que el sello del rey permite manipular el tiempo, el espacio y lugar a su antojo, e incluso dice que puede curar cualquier herida antes de que se la hagan. Pero mientras hablaban, aparecieron Yumichika, Renji e Ikkaku para arrestar al capitán Hitsugaya. Finalmente Kusaka le pide a Toshiro que corte en dos el Oin con su espada para que así logre obtener todo su poder. Sin embargo, en ese mismo momento aparecen todos los escuadrones completos junto con Ichigo y Rukia para detener al capitán. Pero justo ahí Toshiro le demostró a todos que nunca pensó en unirse a Kusaka, sino que su verdadero plan era terminar la pelea que una vez empezaron. Y como Kusaka sabía esto, aprovechó y cortó el Oin para fusionarse con él, convirtiéndose así en un dragón gigante de hielo. Así que entonces todos pelean sin descanso contra Kusaka. Era muy fuerte, pero gracias a Ichigo y a Toshiro lograron derrotarlo, quedando así Kusaka solo y malherido para enfrentarse a Hitsugaya en una última pelea, la cual terminó con Kusaka siendo atravesado por Toshiro. Y Toshiro, en forma de despedida, le promete a Kusaka que siempre van a ser amigos. Entonces, la película termina con Ichigo hablando con Toshiro sobre Kusaka, diciéndole Toshiro a Ichigo que no le llamase Toshiro, sino Capitán Hitsugaya. Aunque en verdad aquí todavía no acaba la película, ya que en una escena postcréditos vemos cómo Hitsugaya junto con Rangiku fueron a visitar la tumba de Kusaka para darle una última despedida. Ahora sí, fin. Si te gustó el resumen, agradecería que dejaras un like si te gustó, que te suscribieras o que me siguieras en mis redes sociales que encontrarás abajo en la descripción. Soy Miko y no tengo nada más que decir.